48 voy a hacer mi lectura. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de la Santa Misa, las que están anotadas aquí y las que ustedes traen en su corazón en este hermoso día de Domingo de Ramos. Acción de gracia. A Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, Virgen María, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Rezamos por un año de Lázaro Rubén y por el cumpleaños de Nancy Josefa Lugo. Petición de gracia por las intenciones del Papa Francisco, por los familiares y la liberación de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, por una casa propia, por la intención de Marcelina, por la conversión de Luis María Paz, por la venta de un terreno. Salud física y espiritual. Lázaro Rubén, Caled Manuel, familia Abogado, familia Recalde, familia Dávalos, Néstor, familia Benítez, familia Lima Lugo, César Bracho, Diego, Aníbal, Guadalupe, Carmen, Herminia, Celia, Olga. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Agustín Emmanuel, Renán, Mauricia, Nicodemus, Gregorio, Cirilo, Víctor, Porfirio, Felicita, Eulogia, Dominga, Doelia, María Juana, Ramona, Herminia, Marcial y Óscar.
Muy buenos días a todos. Bueno, antes de iniciar, yo voy a explicar un poquitito lo que vamos a celebrar. Pueden sentarse nomás. Entonces vamos a explicar. Primero, toditos tienen que tener. Veo que ustedes no tienen. Compartan, toditos tienen que tener. Dijimos el domingo pasado. Toditos, ustedes también, toditos. O si no, salgan afuera y se van a su casa, peyoguá, calle o lo que sea. Todito tienen que tener, aunque sea una hojita, compartan ahí, todito. Nanina, ¿tenés en tu mano ya? Todito, quiero ver, uno a uno voy a controlar. Uno a uno. ¿Dónde está el tuyo? ¿Tenés el tuyo? Ahí. Voy a pasar, uno a uno voy a controlar. Tus palmas, José. José, tus palmas. Muy bien, entonces vamos a procurar entender lo que vamos a celebrar. O sea, aquí cada uno celebra. Yo les voy a explicar lo que vamos a celebrar. Domingo de Ramos es la conclusión de las 5 semanas. La gran mayoría de ustedes suele venir aquí a la misa. Y siempre, la gran mayoría, porque se que hay alguno que viene por primera vez. Por eso que ya nos trajo luego ya su... Pues el domingo pasado le dije, toditos tenían que venir, no tenían que hincharlo aquí a este predio sin traer. ¿Por qué? Pero tenemos que explicar por qué. Porque algunos miran así, que esta es mi representante. No hay por representante, a ver. O celebrás vos, o nadie puede celebrar. Ese famoso, andate a la misa por mí, le dice a su esposa. Andate a la misa, yo me quedo nomás en casa, reza por mí. No. O te va al infierno solo o te va al cielo juntos, ¿entiendes? Entonces, el significado para que entiendan por qué todos tenemos que tener esto es porque cada uno está diciendo hoy a Jesús que es su Mesías. La palabra Mesías quiere decir Salvador. Quiere decir que cada uno, atención, hoy en esta Eucaristía le estamos aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, si vos no tenés esto, quiere decir yo
no me comprometo, entonces con ese arejo, yo no me voy a comprometer contigo, Jesús, yo no voy a hacer lo que vos me pedís. Porque durante las 5 semanas el Señor nos fue presentando su programa de gobierno. Esto es como cuando hacemos una concentración política, donde se te propone, esto es lo que yo voy a hacer durante este es mi gobierno. Y Jesús durante 5 semanas nos fue preparando el desierto, la montaña, los mandamientos, la misericordia y el amor al prójimo. Los 5 elementos. Vean, hay propuesta. ¿Para qué? Para que ahora hagamos este camino que va a ser de la resurrección, Semana Santa. Y entonces hoy el Señor nos pregunta, ¿sabe qué? Yo hoy voy a entrar como el candidato. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aclamar. Por fin, oh Jesús, Mesías, viva Jesús, te juré. ¿Entiendes? Eso es lo que hacemos. Entonces, no es yo tengo luego mi representante, a no ser que vos seas un planillero o uno que ya sabe luego cómo somos nuestros gobiernos, ¿verdad? Si no hay contenido y si se llega, vaya, a ver, vamos a la mesa, ya, tranquilo, vamos. Pero eso es deshonestidad y Jesús no te pide eso. Jesús aquí te dice que vos tenés que comprometerte, vos tenés que hacer tu camino de salvación. Bueno, espero que hayamos entendido y nunca más se olviden, no solo aquí, cuando está el país cabaña, que todos tenemos que traer y que les va a controlar uno a uno, no, sino que cuando ustedes sepan y digan, vamos a Domingo de Ramos, sean conscientes, yo hoy verdaderamente le voy a recibir o no a Jesús con sus propuestas. Voy a hacer que Él sea mi Mesías y mi Salvador, o entonces, momburillente, corayente mañana y no me voy a comprometer. ¿Entienden? Espero que eso sea bien clarito. Bueno, entonces con estas intenciones principalmente de celebrar, y yo les voy a pedir, porque en muchos momentos vamos a levantar y vamos a aclamar a Jesús, porque Jesús se presenta, entre comillas, como un político, pero su política es totalmente diferente de lo que era también en aquel tiempo del rey que se presentaba. Por eso Jesús va en trazo de un burrito, que significa la mansedumbre, el amor, el servicio, la honestidad, ¿entienden? Todo lo contrario. Pero nosotros decimos, sí Señor, esa clase de presidente es lo que queremos, esa clase de Mesías lo que estamos esperando, que verdaderamente nos ayude a crecer. Bueno, así que vamos a ponernos toditos de pie y vamos a iniciar. Lo primero que hacemos es bendecir nuestras palmas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Este sagrado misterio se realiza por la muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén como el Mesías, nuestro Salvador, a la ciudad eterna. Y nosotros, por eso, que nos comprometemos con su plan de gobierno, es decir, con su mesianismo, llenos de fe y con gran fervor, recordando esa misma entrada de Jerusalén, hoy también nos comprometemos a seguir al Señor, para que por la gracia que brota de la cruz lleguemos a tener parte en la resurrección y la vida eterna. Levantamos nuestras palmas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con la bendición estos ramos y estas palmas que traen tus hijos, y cada uno de ellos se compromete con tu proyecto de vida eterna. ¿Para qué? Los que te seguimos a ti con aclamaciones, hoy a ti, Rey del universo, podamos llegar contigo a la Jerusalén celestial. Y aumenta de esta manera, Señor, nuestra fe, todo lo que esperamos en ti, y escucha nuestras oraciones, para que quienes hoy te aclamamos, moviendo estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de las buenas obras unidos a Él. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora entonces vamos a aclamar a Jesús, vamos a cantar. Yo voy a pasar a bendecir con el agua bendita
entonces las palmas y vamos a cantar. ¿Qué prepararon de canto? Tiene que ser en algún... Osana Hey. Espectacular. Entonces eso, y vamos a ir moviendo nuestras palmas. Comiencen un poco, por favor, Osana Hey. Fuerza. Y vamos a cantar. Le aclamamos a Jesús, que viene como nuestro liberador. Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Él es el Cristo, es el unificador, es Osana en las alturas, es Osana en el amor. Él es el Cristo, es el unificador, es Osana en las alturas, es Osana en el amor. Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. Es la alegría, la razón de mi existir, es la vida de mis días, es consuelo en mi sufrir. Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Él es el santo, es el ¡Viva hijo Cristo! de María, ¡Viva es el Cristo! Dios de Israel, ¡Se honra a es Jesús! el hijo de David. Osana Hey, Fuerza. Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. ¡Viva el Mesías! Osana Hey, ¡Viva el Mesías! Osana ¡Viva el Ha, Salvador! Osana ¡Se honra a Jesús! Hey, Osana Hey, Osana ¡Ejep! Ha. ¡Ejep! Osana Bien, Hey, fuerza. Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Fuerte aplauso entonces para el Señor, que hoy llega, y sobre todo lo más importante, que nosotros le aceptamos como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Como dijimos, después de haber hecho todo un camino, ahora nos convenció la propuesta de Jesús. Y le decimos, te aceptamos y te recibimos. Y por eso yo ahora les pregunto, queridos amigos, ¿verdaderamente le aceptamos a Jesús como Mesías? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar nuestra misa y vamos a pedirle que verdaderamente nos ayude a comprometernos y a cumplir nuestro compromiso. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de la humanidad de nuestro Salvador,
que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de tu pueblo para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de hoy contienen especial interés para nosotros como seguidores de Jesucristo, porque nos introduce a la última etapa de su vida terrenal. Escuchemos la palabra de Dios con atención y guardémosla en nuestros corazones. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo confío en el Señor que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifiquen los descendientes de Jacob, teman los descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres.
y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo ese Señor. Palabra de Dios. Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Vamos a 3 veces decir y así con el gesto con la mano. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: 3 veces. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a la suerte, para ver qué se le llevaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado, y a sí mismo no puede salvarse, que el Mesías, el Rey de Israel,
baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde, y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Vamos a ponernos todos de rodilla un minutito ante el crucifijo. Nos ponemos de pie. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestro Mesías! ¡Viva! ¡Viva el Rey de Israel! ¡Viva! Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Una breve reflexión, porque la verdadera homilía del día de hoy ya está hecha con todo lo que nosotros estamos cargados hoy de símbolos y signos. Por eso que es muy importante, vuelvo a insistir, y quiero que esto sea como una catequesis, donde todos aprendamos que cuando participamos, cada uno de los signos elementales y fundamentales lo tenemos que hacer nosotros, ¿entienden? Por eso la importancia. Este signo no es un amuleto, no es algo que después ahí tenemos para que espante, no sé, a tu suegra o espante a no sé quién, ¿verdad? Bueno, no. Esto es justamente, así como vos tenés una fotografía de tu mamá, de tu abuela, lo que sea. Yo una vez visito algunas familias y me muestran mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mira un poco, y así me explican todo lo que significa el recuerdo. Bueno, esto es mucho más que eso, porque hace presente en nosotros nada más y nada menos que la opción de vida que estamos haciendo. Nosotros hoy estamos asumiendo y estamos comprometiéndonos con Jesús, como les dije, de que Él verdaderamente es nuestro Mesías. El problema es que muchas veces no entendemos la palabra Mesías, que está en hebreo. Mesías quiere decir mi Salvador. Mesías quiere decir ese que me muestra el camino por donde yo. Es como tu papá, tu mamá, que te va educando y te va mostrando el camino como vos. Y entonces vos aceptás o no aceptás esa propuesta que te dan para que puedas crecer. En realidad entonces el mesianismo que hoy celebramos, recordando hoy y celebrando y haciendo presente, lo hacemos presente en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Cada uno de una manera tiene una forma de ser también Mesías, tiene una manera como se presenta para ofrecer un camino de salvación para los demás. Vos como mamá, vos como esposo, como esposa, como hijo, como amigo, dentro de la iglesia, como grupo, herea en cualquier lugar donde te encuentres. Vos tenés una misión muy importante de ayudar a hacer un camino de salvación. Como atención, si nosotros tiramos esto y no nos comprometemos con nada, ¿qué estamos haciendo?
y estamos ayudando a que venga un camino de perdición, porque no le estás ayudando a tu hijo, no le estás ayudando a tu familia, estás por un camino equivocado, ¿entienden? Entonces, en lugar de ayudar a hacer camino, signo, todos los signos hablan de por sí. Esto para el judío, para el hebreo, el hecho de aclamar, como también nosotros hacemos. Tal vez nosotros, si Jesús hoy viviese aquí, como hacen en las concentraciones, algunos bomba hoy de aquí para allá. Ojalá nomás que después cumplan lo que dicen, así como decía un bocapú, estaba un bocapú pareía ahí, ¿no? Entonces ya no un bocapú pareía, sino que verdaderamente asumimos la responsabilidad. 365 días y este año es 366, ¿verdad? Un día más tenemos, 29 de febrero. Bueno, entonces 366 días ñandé en este año, yarecuana, hayahuerajana, peñandereco bebe. Porque le asumimos y le aceptamos. Y la propuesta ya lo hemos dicho, ya he explicado, las 5 semanas en que el Señor nos fue mostrando su camino. Y que nosotros decimos, sí Señor, quiero comprometerme, voy a luchar, me voy a empeñar. Y desde aquí entonces hoy, por eso les pregunté, ¿se comprometen verdaderamente? Queremos seguir y queremos aclamar, le queremos a Jesús que se nos presentó aquí con su plataforma política para que nosotros podamos vivir auténticamente como cristianos. Queremos seguirle y bueno, nosotros entonces le aclamamos, Hañambo Urra, y entonces así entonces decimos, sí Señor, estamos aquí contigo. Pero atención, porque la palabra de Dios que hoy complementa este elemento, justamente para que no sea un ñembo capupareí, nos habla desde Isaías, que en la medida en que nosotros nos comprometemos, no tenemos que preocuparnos, dice, cuando hacemos auténticamente el seguimiento de Jesucristo, porque Él mismo nos da una lengua de discípulo. La lengua del discípulo significa que nosotros en la medida en que vamos escuchando las enseñanzas de Cristo, vamos a ser capaces también de anunciar, de vivir, de comprometernos. Para que yo sepa, miren, ¿para qué es la lengua del discípulo? Reconfortar al fatigado, a ese que necesita, a ese hermano. Siempre apunta a la comunidad. El Señor mismo, en esta propuesta que nos da, Él es el que nos despierta, toca nuestro oído, nos hace entender lo que Él nos quiere enseñar, para que yo pueda escuchar como un discípulo. Abre mi oído. Y lo más lindo, yo no me resistí ni me volví atrás. Al contrario, acepté eso e incluso dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. ¿Por qué cosa? Y porque yo me comprometí con el Señor. Y soy capaz de luchar y de empeñarme y de llevar adelante esta propuesta. Y la segunda lectura que nos está diciendo que si nosotros hoy le aceptamos a Jesús, no es que le estamos aceptando a cualquier propuesta humana. Lo que nosotros hoy estamos haciendo es aceptar nada más y nada menos que la propuesta de Jesucristo. Que Él, que era de condición divina, Él sin embargo no consideró esa igualdad con Dios, sino que se anonadó a sí mismo, es decir, se encarnó. Lo hemos celebrado ya nosotros con la Navidad. Fuimos descubriendo que había sido el Señor, vino en medio de nosotros y nos fue enseñando este camino, que es un camino de lucha, es un camino de empeño. No piensen que vencer las tentaciones o vencer las deshonestidades o cumplir esos 10 mandamientos, ¿se acuerdan? El tercer domingo que nos decía el Señor, todo es dulce de leche, todo es facilito. No, dificilísimo. Y entonces ahí vienen las diferentes, el Evangelio de hoy, las diferentes actitudes. Porque la palabra de Dios, en realidad, no es para mirar y criticar. Mira vos cómo era Pilato. Mira vos cómo era Judas. Mira vos cómo era Pedro. No, porque esas actitudes que el evangelista, el agiógrafo, está contándonos y narrándonos, esas actitudes son nuestras. Vos, yo somos Pilato, había sido. Vos, yo somos Judas, que le traicionamos a Jesús.
El martes va a ser el día de la traición, así se llama. El lunes, el día justamente del ungimiento. Ahí, por ejemplo, interesantísimo, la mujer que le lava con un ungüento, 300 denarios. ¿Cómo vas a quebrar ese perfume y le vas a derramar los pies de Jesús? Dice Judas. Y sin embargo, él dice que lo único que le interesaba era la plata. 300 denarios hubiésemos guardado para dárselo a los pobres. ¡Guau! Pero ¿cuál es el sentido? ¿Por qué esa mujer fue tan generosa y fue capaz de derramar ese perfume que costaba 300 denarios? Porque ella sabía que Jesús y la propuesta de Jesús vale mucho más. Yo soy capaz de, lo que son empresarios aquí saben muy bien, esto vale y yo puedo invertir. Ahí está. Voy a invertir porque esto sé que tiene un poder adquisitivo mucho mayor o de ganancia mucho mayor de lo que yo estoy invirtiendo. O sea, el sentido es lo interesante aquí y son las actitudes. Podemos ser egoístas y encerrarnos y mirar solamente de acuerdo a nuestros ojos, a nuestros intereses, así como Judas, que después lo va a traicionar. Bueno, son actitudes, queridos hermanos. Y así vamos a ir continuando el jueves, el viernes, el sábado, hasta la resurrección. Y justamente apunta hasta esta resurrección. Pilato la misma cosa. Era el único que tenía el poder de mandarle a la crucifixión a Jesús. Pero cuando le aprietan todo mal y le dicen, ¿sabes qué, Pilato? Si tú le dejas a este y este que se proclama guau rey, ese va contra el César. Y si tú le dejas, quiere decir que tú no eres amigo del César, te estás poniendo contra el César, porque este es un sedicioso que está soliviantando al pueblo para ponerse en contra del César. Ubebe orere y paitema. Ay, si llévenlo, crucifíquenlo, yo me lavo la mano, sangre inocente, no quiero perder mi puesto, no soy capaz de decir la verdad. Entonces voto, sáquenle del Congreso, sáquenle de diputados, sáquenle de donde sea, porque se anda a perder ese puesto. Pero si no le anda votando a favor, a monte maine. Pilato, que se lavan las manos, aún ante las injusticias. A veces voy a estar yareco. Bueno, entonces, queridos hermanos, es demasiado importante, ¿verdad?, que reflexionemos, que miremos durante esta Semana Santa y que lo hagamos realidad en nuestra vida. No pensemos que lo que estamos haciendo aquí es recordar lo que pasó hace 2000 años, sino que lo hacemos memoria, es decir, lo hacemos realidad de nuestra vida. Y por eso es un tiempo santo, es una Semana Santa. Les invito a seguir verdaderamente con ojos críticos y sobre todo con ojos de mucha espiritualidad, para que hagamos un verdadero cambio, una verdadera resurrección al llegar el próximo domingo. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestro Rey! ¡Viva nuestro Mesías! Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar, vamos fuerza, de nuevo a Jesús, Hosanna Hey. Pero con entusiasmo le quiero escuchar, porque algunos todavía están durmiendo. Ya es las 11 de la mañana. Bueno, músico, vos también parece que está durmiendo ahí, fuerza, música. Ahí está, ahora sí, vamos a mover las palmas. Hosanna hey, Hosanna ha, Hosanna hey, Hosanna hey, Hosanna ha, Hosanna hey, Hosanna ha, Hosanna hey, Hosanna hey, Hosanna ha. ¡Viva Cristo! Hosanna hey, ¡Viva el Mesías! Hosanna ha, ¡Se hurra a Jesús! ¡Jejep! Hosanna hey, ¡Jejep! Hosanna hey, ¡Jejep! Hosanna ha. Hosanna hey, fuerza. Hosanna ha, Hosanna hey, Hosanna hey, Hosanna ha. Bueno, así entonces que le hemos recibido a Jesús y le aceptamos como nuestro Mesías, vamos a profesar entonces nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escúchanos. Para que la fuerza de la pasión de Jesucristo renueve a la Iglesia en el amor y en el servicio a los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Para que los gobernantes que dirigen los destinos de sus países tengan la valentía de luchar y vencer las tentaciones del poder, del afán de riqueza y los placeres terrenales, y trabajen por el bien de todos, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que las personas que viven en precarias condiciones de salud, de justicia social, de paz y de vivienda, puedan mejorar su situación recibiendo los auxilios necesarios, tanto material como espiritual, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Para que nosotros, reunidos hoy en este lugar, para acompañar a Jesús y aclamarlo como nuestro Señor, sepamos aceptar los dones, los dolores, los sufrimientos e incluso las persecuciones a ejemplo de nuestro Rey, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Al igual que son presentados los dones de pan y vino para ser consagrados como alimento espiritual, llevemos también nosotros al altar del Señor nuestro compromiso de testimoniarlo y alabarlo continuamente. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón. Y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados
y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría. Vamos a levantar entonces nuestras palmas y vamos a aclamar al Señor nuestro Mesías, nuestro Santo. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestro Mesías! Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos hoy participamos del cuerpo y sangre de Cristo, en que te aclamamos como nuestro Salvador y Mesías. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, Señor, que estamos celebrando hoy, este Domingo de Ramos, ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia,
vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Entonces, para la comunión, sin apresurarnos, vamos a estar entre tres. Así que fila de a uno, despacito, todos con calma. Señor, te alabaremos en medio de la asamblea. Que el alimento de vida eterna nos fortalezca para que no perdamos la fe y alabemos eternamente a nuestro Rey y Señor en medio de la asamblea y de nuestro entorno. Para las personas que no pueden comulgar sacramentalmente, ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor,
Nos ponemos de pie. Oración final. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. En estos días, en el primer canal católico, vamos a estar transmitiendo muchos programas, evidentemente sobre la Semana Santa, películas, reflexiones, etc. Y además las celebraciones más importantes desde el Vaticano. El jueves vamos a estar en directo también con la misa de nuestro cardenal, del arzobispo, que reúne a todo el clero, a todos los sacerdotes. Recen por los sacerdotes de nuestro país, de la Iglesia. Es el día sacerdotal, el día de la Eucaristía, el jueves. Después vamos a estar transmitiendo la Eucaristía también desde la capilla que se llama Cacupemí, sobre Brites Borges, ahí esa avenida que está entre fronteras, se llama, ¿verdad? Entre Fernando, Luque y San Lorenzo. Después el viernes también, ahí estaremos con las 7 palabras, vamos a estar con la Pasión del Señor, como siempre a las 2 de la tarde, a las 3, y luego el Vía Crucis, que vamos a hacer un Vía Crucis bastante largo, visitando y entrando con las cámaras, sobre todo en las casas de aquellos enfermos, muchos que ya no pueden ni levantarse y que viven lastimosamente en la pobreza. Quiero mostrar un poco eso también, para que la gente vea. Así que ve mañana y para que no digamos que todos estamos mejor ya con la gente, ¿verdad? Sino que hay mucha gente que no tiene remedio. En una de esas casas yo así tenía que entrar, porque los vecinos le atendían, los vecinos le daban un plato de comida, además de la enfermedad que tiene. Entonces es bastante triste si uno comienza a hacer un poco la acción del verdadero cristiano de visitar a los enfermos, como nos dice el Señor, ¿verdad? Y después el sábado de gloria también, desde ahí a la noche, de las 8 de la noche, y el domingo de resurrección. Y como siempre nos encontramos aquí a las 11 de la mañana también, el próximo domingo. Bueno, entonces vamos a dar esta bendición final, pero primero vamos a cantar otra vez a Jesús como Mesías. Agarren que toditos sus palmas ahí, con fuerza nuestro músico. A ver. Vamos a ver, ahora ya vamos a bailar también, fuerza, te quiero ver. Hosanna, Bailando ya. Hosanna, ¡Viva Jesús! ¡Viva el Mesías! ¡Fuerza! Hosanna, 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 ¡Viva Jesús! ¡Viva el Mesías! Y así entonces, queridos hermanos, que reciban la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos irnos en la paz del Señor. Y que tengan una buena Semana Santa. ¡Viva Cristo!